Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Perdomo y hoy nos encontramos en el municipio de Caloto, Cauca, donde les vamos a hablar un poquito sobre las elaboraciones de los perfiles psicopatológicos. Así es, Camila. Y una vez teniendo en cuenta el título principal, abarcaremos muchas temáticas. Así que sin más preámbulo, los invitamos a que vean las siguientes notas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Alessandra Ortiz y yo les voy a hablar el día de hoy acerca de las consideraciones preliminares. El perfil psicopatológico es también conocido como un perfil psicológico forense o un perfil criminológico, el cual alude principalmente al ámbito penal y se basa en que el comportamiento refleja la personalidad. Por ende, es bastante importante conocer al máximo las singularidades, idiosincrasias y características personales tanto de un agresor como de sus víctimas. Eso con el fin de llegar a establecer el análisis psicológico y de comportamiento de un delito y como consecuencia a través de este poder llegar a resolverlo o al menos conseguir un mejor entendimiento del caso, del individuo y sus posibles motivaciones. Este análisis se lleva a cabo a través de la inspección de la escena del delito, la identificación de las víctimas y del victimario y las causas, maneras y modos de muerte. La definición de los perfiles criminológicos pueden basarse principalmente en teorías provenientes de la psicología y la psiquiatría, así como de la criminología y la victimología, con los conocimientos y métodos científicos de estas disciplinas, con el fin de ser capaz de trazar el perfil psicopatológico del autor del delito. Además, el perfil puede apoyarse en las técnicas de la planimetría, la documentoscopia, la toxicología y otras ciencias de uso forense. El perfil criminológico parece estar dividido en dos mundos, el de la ficción con relación a la literatura y el cine y el de la realidad. De hecho, no solo las diversas teorías criminológicas existentes han aportado su contribución a la determinación de los perfiles psicopatológicos, sino que además la literatura ha tenido también una contribución importante, como por ejemplo la novela policíaca de finales del siglo XIX con Edgar Allan Poe y su obra Los asesinatos de la calle Moore, la cual puede ser considerada como el primer uso de la técnica de los perfiles, donde Poe parece haberse dado cuenta, a través de su personaje el detective Auguste Dupin, el valor de los perfiles cuando las evidencias no parecen ser suficientes por sí mismas para resolver los crímenes de especial crueldad y sin motivo aparente. Por otra parte, nos encontramos con Arthur Conan y su famoso personaje Sherlock Holmes, quien a través de sus escritos podemos ver una investigación o una evaluación conocida desde un punto de vista deductivo-inductivo, dejando espacio para la interpretación, la lógica y el raciocinio, lo que propició seguramente nuevas vías de investigación en el campo de la criminología y el camino al establecimiento de los perfiles criminológicos. También está la obra de Taylor llamada Un manual de jurisprudencia médica, que afirma que el primer deber de un jurista médico es el de cultivar la facultad de la observación detallada, lo cual reitera que un hombre de medicina al estudiar un cuerpo debe examinar muy bien y debe tomar nota de cada detalle, observando todo aquello que pueda arrojar luz sobre las causas de las heridas o cualquier otro daño hallado en el cuerpo. Para ir cerrando esta parte de las consideraciones preliminares, cabe resaltar que el género literario de la novela negra y el aire detectivesco ha puesto de relieve para el público el lado oscuro que se esconde en la naturaleza humana, y ciertamente no es un género que haya perdido popularidad con el pasar del tiempo. De hecho, se puede decir que ha ganado mayor fama en los últimos años, sobre todo por la influencia del cine y la televisión. Yo les hablaré un poco sobre una breve revisión histórica sobre esta temática. En 1970, el FBI creó un grupo especial de expertos para entrevistar a los asesinos en serie, encerrados en los centros penitenciarios en Estados Unidos,
con el fin de conocer los secretos de su mente. Los resultados mostraron la presencia de una amplia gama de motivaciones y métodos, pero solo algunos de estos fueron aparentemente similares en todos ellos. En consecuencia, llegaron a la determinación de que todo asesino debe ser considerado en su contexto específico. No obstante, los datos obtenidos se utilizaron para clasificar el comportamiento de los asesinos en función de sus características más comunes. Por otra parte, encontramos un agente especial llamado John Douglas, que estipuló la famosa fórmula de cómo más por qué igual a quién. En estas pocas palabras se revelan significativamente dos factores ocultos: los métodos y los motivos que se encuentran en la base de todo delito. Es decir, el análisis de la escena de un crimen no solo puede aportar información sobre la metodología, sino también sobre los motivos de su autor. De esta manera, vemos cómo un mismo agresor puede cambiar sus métodos a través del tiempo, siendo cada vez más sofisticados conforme a su comportamiento criminal pues se va desarrollando, a pesar de que estas raíces emocionales profundas que lo guían a agredir sean relativamente rígidas, pues este cambio de motivación de un delito es de particular importancia, ya que va a ayudar a los perfiladores a una clasificación en los distintos delitos y en la predicción del comportamiento futuro de un agresor, lo que puede aumentar la probabilidad de detención o acotamiento de un asesino. También encontramos una aportación muy valiosa del Dr. Ronald Holmes, profesor de la Universidad de Louisville y criminólogo para los departamentos policiales de elaboración de perfiles y conducta criminal en los Estados Unidos, pues este creó una tipología basada en un cuidadoso análisis de las motivaciones psicológicas de los asesinos en serie y en la evidencia también. Vemos que a finales de los 80, los agentes de la Unidad de las Ciencias del Comportamiento del FBI empezaron a trabajar en la clasificación de estos crímenes usando el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Al pasar 3 años después, encontramos que Atzelow escribió cómo elaborar el perfil de los violadores a través de reportes de las víctimas. Para lograrlo, se basó en 3 puntos fundamentales. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, encontramos una cuidadosa entrevista con la víctima acerca del comportamiento del violador. En segundo lugar, un análisis del comportamiento del ofensor para tratar de descubrir su motivación subyacente. En tercer lugar, un perfil individualizado de las características psicopatológicas y sociales de cada violador. Pues este enunciado de los perfiles psicopatológicos o criminal se conoce con varios términos y significados en el ámbito forense y criminológico, los cuales influyen en un claro establecimiento de rasgos individuales. Para la construcción de los perfiles psicopatológicos debe realizarse de la forma más completa y más clara posible, registrando para su análisis la mayor cantidad posible de la información sobre el ofensor. La elaboración del perfil psicológico forense no posee un formato único, ni fijo o estándar, pero su correcta realización debe recoger obligatoriamente las etapas que a continuación les vamos a exponer. En la primera etapa encontramos el examen detallado del lugar del hecho. En la segunda etapa encontramos la categorización de la información. En la tercera etapa encontramos la reconstrucción cronológica del hecho y los comportamientos del agresor y sus víctimas. La cuarta etapa encontramos la elaboración del perfil sospechoso y finalmente la quinta etapa, la utilización del perfil elaborado sobre el terreno. Todos estos factores a tener en cuenta los podemos agrupar en 4 fases, hablando también sobre la construcción de los perfiles psicopatológicos. En la primera fase,
encontramos etapa previa a la elaboración del perfilamiento. Este nos habla que la cual deberá contener la información del contexto sociocultural donde tuvo ocasión la escena del delito y la protección de dicho lugar. Segunda fase, reconstrucción del delito propiamente dicho. Este nos dice que deberá hacer un análisis de las posibles víctimas, también entrevistar todos los testigos y personas involucradas en el caso o en el estudio y obtener las huellas psicológicas dejadas en la escena o lugar de los hechos para que de esta forma poder clasificar la información reunida según el tipo y estilo de delito y la motivación del agresor. Tercera fase, descripción del perfil psicológico. Este nos dice que como cómputo de toda la elaboración y evaluación de todo el proceso también investigativo que se ha llevado a cabo, se tendrá que elaborar dicho perfil psicológico forense o criminológico, el cual ayudará a descubrir un poco las características y singularidades propias del ofensor y consecuentemente estrechará la hipótesis inicialmente sobre la identidad del mismo. Cuarta fase. Posteriormente y una vez que se haya llevado a cabo una captura, una detención, una confesión, una sentencia condenatoria, el perfilamiento podrá retroalimentarse al confrontarlo con los datos verificables del caso del estudio. Dentro de las principales aplicaciones de la técnica de perfilamiento nos encontramos con que las más comunes son la determinación de los diferentes crímenes violentos y seriales, la identificación de los distintos tipos de criminales, la posible provocación del agresor a través del conocimiento de su tipología, una mejor preparación de los interrogatorios con base en las peculiaridades de cada sospechoso, una justificación a la hora de solicitar otras pruebas forenses y la posibilidad de tener que relacionar o vincular diversos crímenes espaciados con el tiempo y con el espacio. Como conclusión, una pequeña nota de todo lo anteriormente abarcado, pues el perfil criminal es una técnica psicológica basada en los aspectos psicosociales del comportamiento humano, pues esta establece a partir de la escena del crimen las características sociales y psicológicas de la víctima y los hallazgos forenses y criminalísticos. La motivación del autor, a partir de la cual se elaboran los fundamentos estadísticos que permitirán estructurar grupos relativamente homogéneos de sujetos que cometen de determinadas actividades criminales con la finalidad última de ayudar a la investigación o bien facilitar pruebas inculpatorias en un proceso judicial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Paz y el día de hoy les hablaré un poco acerca de los tipos de perfiles criminales. Dentro de la investigación criminal existen dos formas de elaborar los perfiles psicopatológicos. En el primero tenemos el método inductivo o perfiles de agresores conocidos y en el segundo el método deductivo o perfiles de agresores no conocidos. Método inductivo. En la elaboración del perfil sobre agresores conocidos o método inductivo se parte de lo particular a lo general, es decir, nos basamos en el conocimiento de casos que ya han sido estudiados y por lo general resueltos para de esta manera inferir variables comunes en otros delitos de naturaleza similar. Este tipo de perfilamiento se nutre también de aquellos datos provenientes de los expedientes judiciales y sobre la base de todas estas fuentes se construye el perfil inductivo. De acuerdo con Hoffman y Kennedy, 1998, estos sugerían que este perfil se podría usar para afinar la estrategia de entrevista y los testimonios de las personas, determinando si sus características se asocian con las características de una base de datos de una clase de agresores determinada. Una de las ventajas de este modelo es que es un gran facilitador de características y pues ofrece premisas con especificaciones básicas del agresor que permiten de esta manera perfilarlo y predecir su comportamiento. Método deductivo. En la realización del perfil sobre agresores desconocidos o método deductivo, se trata de ir de lo general a lo particular, es decir, este tipo de perfilamiento se basa en las teorías psicológicas, psiquiátricas, victimológicas y criminológicas para así, de esta manera, poder describir el cómo, el por qué y subsiguientemente el quién de un delito
con una mayor probabilidad de éxito. Es preciso tener en cuenta que el perfil psicopatológico deductivo no implica un individuo específico ni un crimen en particular, pues este puede ser usado para sugerir un tipo de individuo con características psicopatológicas y emocionales específicas, ya que describe solo aquellas características evidentes en la conducta criminal a la mano, así como las circunstancias de tal conducta. Las personas encargadas de hacer perfiles deductivos recopilan información de las escenas del crimen para analizarla y poder revelar qué tipo de persona lo cometió, de acuerdo con Turbay 1998. Hola, mi nombre es Alex Balanta y pues yo les hablaré de metodología del perfil psicopatológico. Metodología del perfil psicopatológico. Para la elaboración de un perfil psicopatológico es necesario el análisis y la evaluación de todas las fuentes, como lo es la escena del delito, perfil geográfico, módulo operandi, firma del asesino y victimología. Escena del delito. La escena del delito es el lugar en el que el victimario ha elegido para violentar o agredir a la víctima, como también es la zona en la que se siente seguro y confiable, zona que se le hace familiar en las actividades que realiza, como también son principalmente aquellas zonas que se encuentran cerca donde se desplaza el criminal, tales como lo puede ser el hogar o sitio en que reside. Tener en cuenta también que este sitio se lo conoce el agresor prácticamente a la perfección, pues mantiene muy frecuentemente ahí y ahí puede conocer principalmente sus vías de escape, por donde puede interceptar a la víctima, entre otros. Perfil geográfico. El perfil geográfico es una técnica de análisis de las actividades geográficas del delincuente. Es decir, el perfil geográfico no se ocupa de cómo es el criminal, sino de dar respuesta a cómo actúa, conocer cómo se desplaza, cuáles son sus movimientos y zonas de acción. Recordar también que el disponer de un perfil geográfico puede reducir el número de sospechosos a una zona en concreto, generando un número de estos más fácil de manejar y pues conocer mejor su población. Como también tener a resaltar que el perfil geográfico no resuelve los casos por sí solos, pero sí es una herramienta de investigación que nos puede ayudar a la investigación y resolver el caso. El perfil geográfico no se desarrolla a partir de las investigaciones criminológicas, sino que se basa en los estudios exhaustivos de todas aquellas cosas que atraviesan al victimario, las pruebas forenses y la escena criminal. Mapa cognitivo. El mapa cognitivo es un esquema mental definido como una representación muy personal del entorno familiar de nosotros experimentamos. Es una representación personal o forma de comportarnos en el entorno. Este esquema cognitivo nos permite adquirir, codificar, almacenar y recordar información de nuestro entorno, como tener también presente que los delincuentes usan un mapa mental para dirigirse a determinados lugares, escoger determinadas zonas y acceder o huir por determinadas vías. La importancia de conocer el mapa cognitivo radica en la posibilidad de poder determinar mediante su análisis y puntos de partida de sus desplazamientos y lugares generalmente suelen reincidir, aunque también pueden ser lugares de trabajo u otros domicilios anteriores. Esto es lo que suele denominarse como punto de encaje. Tener en cuenta también que el mapa cognitivo es uno de los pilares principales que usa el delincuente para realizar sus actos, pues ya que conoce a la perfección el lugar donde va a actuar, sabe en qué momentos puede efectuar y pues en un momento no deseado también saber cómo huir de dicha zona. Módulo operandi y firma del asesino. El módulo operandi es el método que usa el agresor para llevar a cabo su crimen. Describe las técnicas y las decisiones del victimario ha tenido que tomar. Como por otra parte, la firma del asesino es una marca que él usa principalmente como para hacer saber que él fue el causante de dicho delito o ya sea asesinato. Como también el módulo operandi tiene una naturaleza funcional y posee 3 metas, como lo es el proteger la identidad del delincuente, consumir con éxito la agresión y facilitar la huida, como también tener en cuenta que es una forma muy radical que el asesino, el agresor, puede cambiar su módulo operandi, pero su firma es algo que mantendrá constantemente y es muy rara vez que la cambia, por lo tanto se le familiarizará en distintos casos por su firma y sabrán que él ha sido el agresor de ciertos actos. La victimología es muy importante ya que esta es la protagonista del hecho criminal.
Esta presencia es delito en primera persona y sobre ella recae todo lo que es el acto criminal y representará el modus operandi y la firma del agresor. En la victimología contamos con dos situaciones que son de suma importancia. La primera es si la víctima sobrevive, esta podrá brindar información sobre el agresor y las circunstancias que se presentaron en el hecho. La segunda es si la víctima fallece, será necesario realizar una autopsia psicológica donde se tratará de recoger varios aspectos personales y sociales de la víctima, donde será necesario que se reúna una serie de información de su vida personal, como por ejemplo su estado civil, sus temores, hábitos, los lugares donde frecuentaba, sus amistades, el lugar de trabajo y a qué se dedicaba o qué realizaba en sus tiempos libres. También es muy importante saber que existen dos clases de víctimas. La primera son las víctimas de alto riesgo, que son las que tienen una mayor probabilidad. Contamos con dos clases de víctimas. La primera son las víctimas de alto riesgo. Estas son las víctimas que tienen una mayor probabilidad de ser atacadas y no suponen muchos problemas para sus atacantes. Y las víctimas de bajo riesgo son todo lo contrario. Es decir, que estas tienen menor probabilidad de ser atacadas, pues estas personas no se meten en problemas y tratan de tomar precauciones necesarias para no convertirse en una víctima. En este orden de idea, el análisis y el estudio de la víctima nos va a brindar información del asesino, lo que nos va a proporcionar una huella psicológica para realizar su perfil. Cabe destacar que en un crimen hay dos protagonistas, el agresor y la víctima. Saber que entre ellos existe una relación donde el victimario usará a la víctima para narrar su propia historia, para poder satisfacer sus fantasías personales, y es ahí donde el victimario va a reflejar su personalidad y su realidad con el mundo. Hola, mi nombre es Valentina Lazo y el día de hoy les voy a hablar sobre las limitaciones de la técnica de perfilación. Si bien sabemos, la elaboración de los perfiles psicopatológicos son una herramienta útil, no es el resultado de un encantamiento mágico, no siempre es confiable y su valor nominal no debe tomarse a la ligera. Es decir, que la investigación no debe limitarse a individuos con las características señaladas en el registro de sus antecedentes penales, siempre hay que ir más allá. Este se usa para describir una generalidad de las personas, no para señalar a un individuo en específico. Puede escapar el hecho de saber de que todo perfilamiento tiende a reforzar una variable por encima de otra, pero que siempre está en términos de probabilidad y nunca de una manera absoluta. Otra limitación es que al momento de la recopilación de la información de un caso, las víctimas como también los testigos se pueden tornar de una manera lejana del hecho delictivo, donde se pueden generar datos erróneos y por ende se obtienen resultados que no son óptimos. Esto llegando a argumentar un perfil o un sospechoso que no lo es. Por ende, se debe tener un especial cuidado al momento de adquirir la información de los expertos en la toma de sus decisiones, ya que éstas se realizan de una manera neutra. Y por último, también es necesario prestar un especial cuidado al momento de valorar y rastrear las diferentes características y a raíz de ellas poder determinar el sujeto actor que ha cometido el delito para así no ofender o agredir a aquellas personas que todavía no pueden cumplir con algunos patrones determinados de un perfil concreto, que no estaría implicado en ningún comportamiento delictivo.